Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez, número 12, y yo le estaré hablando sobre los escritores novelistas latinoamericanos Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Mi nombre es Jennifer García y les voy a hablar sobre los novelistas latinoamericanos Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una poeta diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió un premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Nacida en una familia de recursos modestos, Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública. Llegó a participar de la reforma del sistema educativo mexicano. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Entre sus obras destacadas están Desolación, Tala y Lagal. Su premio Nobel. La noticia que había ganado el premio Nobel la recibió en 1945 en Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941 y donde en 1943, a los 18 años, se había suicidado Gigi Juan Miguel Godoy Mendoza, su sobrino, según la documentación oficial, pero que dijo que Doris Dana, ya muy disminuida con sus días finales. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala el 19 de octubre de 1899. Fue un escritor, periodista y diplomático que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. Influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de la cultura indígena, especialmente de su país natal, Guatemala. Aunque Asturias nació y creció en Guatemala, vivió una gran parte importante de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en la década de los años 1920, estudió antropología y topología indígena. Algunos científicos lo consideran el primer novelista latinoamericano en mostrar cómo el estudio de la antropología y de la lingüística podía influir en la literatura. Pablo Neruda nació en Parral el 12 de julio de 1904. Fue un poeta y político chileno. Neruda es considerado entre los más destacados e influyentes artistas en su siglo, además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado honoris causado por la Universidad de Oxford. El escritor Gabriel García Márquez se refirió a él como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, y el crítico literario Harold Bloom señaló: ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él, quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Gabriel José García Márquez nació en Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativas de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias.
fue conocido como Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se convertían en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida de los conflictos de un continente. Está reflexionado de manera inherente con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela de 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este momento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa a esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Octavio Paz fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914, durante la Revolución Mexicana. Apenas unos meses después, al unirse su padre al ejército zapatista, junto con Antonio Díaz Soto y Gama, su madre lo llevó a vivir a la casa de su abuelo paterno, Ireneo Paz, en Mixcoac, entonces un pueblo cercano a la Ciudad de México. Ahí radicaron hasta que Octavio Paz Lozano obtuvo que exiliarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta 1919, año del asesinato de Zapata. En ese tiempo lo cuidaron su madre Josefina Lozano, su tía Amalia Paz Solorzano y su abuelo paterno, Ireneo Paz, un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solorzano, el menor de 7 hermanos, trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata. Estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la revolución. Fue un diputado y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista. Todas esas actividades provocaron que el padre se ausentara de casa durante largos periodos. Sus primeras experiencias literarias. Deslumbrado literalmente por la lectura de The Waste Land de T. S. Eliot, traducido por Enrique Munguía como El Páramo, y publicado en la revista Contemporáneos en 1930. Por eso, aunque mantuviese en sus actividades un prioritario interés en la poesía, atendía desde la prosa un panorama inevitable. Literalmente, esta práctica dual fue para mí un juego de reflejos entre poesía y prosa. Finalmente falleció el 19 de abril de 1990, a la edad de 84 años, en la Ciudad de México. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que se destacan el Nobel de Literatura en el 2010, el Cervantes 1994, considerado como el más importante en lengua española, el Premio Leopoldo Alas 1959, el Biblioteca Breve 1962, el Rómulo Gallegos 1967, el Príncipe de Asturias de las Letras 1986 y el Planeta 1993, entre otros. Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo Señor al recibir
de Juan Carlos I de España, el título de Marqués de Vargas Llosa. Como escritor, alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Continuó escribiendo prolíficamente en varios géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus libros se encuentran obras de teatro, novelas policíacas, historias y políticas. Varias de sus novelas, como Pantaleón y las visitadoras, 1973, y La fiesta del chivo, 2000, han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Desde que inició su carrera literaria en 1958, reside en Europa, entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia, la mayor parte del tiempo, de modo en que su obra se percibe también en cierta influencia europea. Al igual que otros autores hispanoamericanos, también ha participado en política, luego de simpatizar con el comunismo en su juventud. A partir de la década de 1970 se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones del 1990 por la coalición política de centroderecha Frente Democrático, perdiendo la elección en segunda vuelta frente al candidato independiente Alberto Fujimori. Mario Vargas nació en una familia de clase media y en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, en 1936. Jorge Luis Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Ginebra, Buenos Aires. Fue un escritor y traductor argentino extensamente considerado una figura clave tanto para literatura en habla hispana como para literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes, como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos y los autores ficticios y la mitología europea, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Habiendo nacido en un suburbio de Buenos Aires, Borges se mudó a Suiza con su familia en 1914, donde estudió en el College de Geneve. La familia viajaría extensamente por Europa, incluyendo España. Tras su regreso a Argentina en 1921, Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias surrealistas, mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1995 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. A la edad de 55 años quedó completamente ciego. Numerosos investigadores han sugerido que su ceguera progresiva lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación. Durante los años 60, su trabajo fue traducido y publicado en los Estados Unidos y en Europa. En 1961 llegó a la fama internacional al obtener el primer premio Formentor, que recibió junto a Samuel Beckett. En 1971 ganó el premio Jerusalén. Su reputación internacional se consolidó entre estos años, ayudado por la disponibilidad de las traducciones al inglés de su obra, por el éxito de 100 años de soledad de García Márquez y por el boom latinoamericano, aunque su participación en él es relativa. Borges dedicó su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra, donde morirían en 1986. El escritor y ensayista J. M. Coetzee dijo en su libro sobre Borges que él, más que nadie, renovó el lenguaje de la ficción, abriendo así el camino a una generación de novelistas
hispanoamericano. Finalmente, este murió el 14 de junio de 1986 a la edad de 86 años en Ginebra, Suiza. Esto ha sido todo por estas biografías de estos novelistas latinoamericanos. Espero que les haya gustado. Gracias.